Esta es la cara de uno de los mártires iniciales de la Revolución Cubana. La historia que te contó Fidel Castro y tu maestra en la escuela dice que fue salvajemente torturado y que le arrancaron los ojos. Es la historia más cruel, la que ha justificado odios durante décadas. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es mentira? Hoy no solo vamos a cuestionar la historia, hoy te voy a mostrar la prueba fotográfica. La foto del cuerpo sin vida de Abel Santamaría. Lo más sorprendente es que esta foto fue publicada por ellos mismos y no una, sino 2 veces. Hoy vamos a responder la pregunta que da título a este video. ¿Realmente le sacaron los ojos a Abel Santamaría? Quédate hasta el final y acompáñame a desmontar las otras 4 grandes mentiras del asalto a cuartel Moncada. Pero antes, situémonos en la escena del crimen. Cuba, verano de 1953, una nación bajo la dictadura de un populista y carismático general llamado Fulgencio Batista. Un año antes, Batista había dado un golpe de Estado disolviendo el Congreso y anulando la Constitución vigente. Es el segundo golpe de Estado en su trayectoria política. La oposición antibatistiana es encabezada por estos 3 de acá. Los 3 quieren tumbar al mulato de Banes, pero no se ponen de acuerdo cómo hacerlo. A inicios de julio de 1953, los 2 últimos, Carlos Prío y Emilio Ochoa, llegan a un compromiso y se van a un lugar bien alejado de la guaracha y el sol tropical, Canadá. Y allí firman un pacto, el llamado Pacto de Montreal. ¿Y qué decía el acuerdo? Pues había que darle a Batista de su misma medicina, plomoterapia. Pero en medio del frío debate canadiense aparece un joven y fracasado abogado, armado con una ambición sin límites y un pasado ganteril. Fidel Castro planea un golpe audaz, tomar el cuartel Moncada, una de las mayores fortalezas militares del país, ubicada en Santiago de Cuba. Nada más y nada menos que a 600 kilómetros de la capital y de la cabeza de Batista. En la madrugada del 26 de julio de 1953, Castro y un centenar de sus seguidores intentan tomar el cuartel y 2 dependencias cercanas, el Hospital Saturnino Lora y el Palacio de Justicia. Todos iban vestidos como militares del ejército cubano con la intención de confundir a los defensores del cuartel. La historia que nos contaron es que fue un acto heroico. La realidad es que fue un desastre militar que Fidel, como un maestro de la propaganda y la demagogia, convirtió en su mito fundacional. Y el primer pilar, el primer elemento que sustenta ese mito fue la sangre de sus propios hombres. Mito número 1, la tortura sádica. Como dijimos, la historia cuenta que a Abel Santamaría le arrancaron los ojos y se los presentaron a su hermana Aide. Aide Santamaría fue, junto con Fidel Castro, una de las principales culpables de la propagación de este mito. En septiembre de 1953 declaró en un juicio que su hermano lo habían torturado y sacado los ojos, pero no repitió tal denuncia así tan explícita en sus memorias publicadas sobre Moncada tras 1959. Un mes después de las declaraciones de Aide, Fidel Castro declaró en el mismo juicio que un sargento apodado El Tigre había torturado y sacado los ojos a Abel en el cuartel Moncada. La historia de la mutilación de Abel incluso ha dado pie a leyendas urbanas como aquella que dice que en algún lugar de Cuba hay un círculo infantil con este nombre, Los Ojitos de Abel. Más allá del macabro chiste, durante décadas la discusión se quedó ahí. La palabra de la propaganda contra la lógica forense. Este que está acá se llama Manuel Bartolomé y era el director de la funeraria que recogió los cadáveres de los asaltantes. Bartolomé confirmó que ninguno de los cuerpos presentaba signos de tortura o mutilación, incluyendo específicamente la ausencia de ojos en algunos de ellos. A Abel Santamaría no le fueron sacados los ojos. No. Todo y no le cortan a Boris Luz. Todo eso formó parte de la leyenda negra. Ok. El historiador cubano Antonio de la Cova destruyó con su libro este y otros mitos en una investigación que le tomó más de 30 años. En el 2007 acudió a la televisión de Miami junto al funerario Manuel Bartolomé y retó al régimen castrista. Yo reto al gobierno de Fidel Castro que demuestre la foto de Abel Santamaría sin los ojos. Y ahora es donde nuestra investigación da un giro. En mis manos la prueba definitiva.
la foto del cuerpo sin vida de Abel Santamaría sí existe. Mírenla acá. Aunque la calidad de la foto no permite apreciar nítidamente, hay restos de sangre en su cuerpo y rostro, pero ninguna señal de mutilación en sus ojos. Como les dije al principio, la foto sí fue publicada por el régimen castrista, y no una, sino 2 veces. En esta revista Bohemia de febrero de 1959, la periodista Marta Rojas publica la foto de Abel sin vida. Sin embargo, ojo con esto, no menciona que ese cadáver es el de Abel Santamaría. Rojas habla de torturas y afirma que la última vez que Aide Santamaría vio a su hermano estaba tuerto. Le habían arrancado un ojo. Pero en este documental del año 2013, producido en Cuba y transmitido por la mismísima Mesa Redonda, Marta Rojas se contradice. Declara que Abel solo tenía un ojo, una venda. Por insistencia de Aide, Abel se vistió de paciente de la sala de oftalmología con un vendaje sobre un ojo. Eran alumnas, las que estaban de guardia eran las alumnas de las enfermeras y 2 profesoras, 2 graduadas. Y ellas me contaron de algunas de las alumnas, una de ellas se dio cuenta de la situación y se le ocurrió a ella taparle los ojos, meterlo en la sala de ella. Abel tenía así como un golpe, un morado, una cosa así en un ojo, y como unos esparadrapos, algo coincidiendo lo que la enfermera habían dicho, que le habían tapado un ojo. Y unos segundos después, ¡plaf!, muestran la misma foto que se develamos, pero como puedes observar, la muestran invertida y medio borrosa. En ambos casos, descaradamente, el régimen no identificó ese cadáver como el de Abel Santamaría y evitaron mostrar estas fotos en detalle. A la cara le escondieron la verdad al pueblo cubano. Esta foto es la pistola humeante, la prueba irrefutable, publicada por ellos mismos, de que el mito más cruel de la revolución fue una mentira fabricada. En 1968, la revista Bohemia entrevistó al doctor Prieto Aragón, que aún residía en Santiago de Cuba. Y a pesar de estar viviendo bajo el régimen castrista, en ningún momento se prestó él a la propaganda de decir que fueron torturados. Mito número 2. El liderazgo heroico de los hermanos Castro. Y si te mintieron de una forma tan brutal para su primer gran mártir, ¿qué no te habrán mentido sobre el heroísmo de sus propios líderes? Se ha dicho que Fidel Castro se perdió en la ciudad de Santiago de Cuba y que nunca llegó al cuartel Moncada. Eso no es verdad. Fidel sí llegó a Moncada, pero no entró nunca al cuartel. O sea, Fidel Castro no entra al cuartel Moncada. No puede entrar porque hay una ametralladora calibre 30 barriendo aquella entrada. Su carro se detuvo lejos de la entrada principal y algo más grave aún. Mientras sus hombres combatían, Fidel no disparó un solo tiro. No fue un líder ausente por error. Fue un líder presente, pero inactivo. La prueba de lo que digo. En Cuba publican un libro, que yo cito en mi libro, donde entrevistan al médico forense que va allí a hacerle la prueba de la parafina a todos los presos capturados para demostrar si habían disparado un arma o no. Y cuando el médico le va a hacer la prueba de la parafina a Fidel Castro, él dice: a mí no se me hace la prueba parafina. Ponga ahí que dio positivo porque yo sí disparé. Y si no me cree, busque un arma y verá cómo yo sigo disparando. Y fue el único rebelde a quien no se le hizo la prueba de la parafina. ¿Y de su hermano Raúl qué? Raúl Castro fue asignado a un objetivo de menor riesgo: la toma del Palacio de Justicia colindante al cuartel Moncada. En la narrativa oficial, particularmente a través del soplatudo e infame historiador Eusebio Leal, se ha presentado a Raúl Castro como un líder importante durante el asalto al cuartel Moncada. El único que alcanzó su objetivo en el Moncada fue Raúl. Esa es la verdad. Fue el único que pudo cumplir la misión. Raúl Castro disparó. El caso de Raúl Castro es interesante. Fidel Castro no le dice a su hermano lo del ataque al Moncada. Quien lo invita es José Luis Tasende. Raúl Castro en la granja Siboney, cuando Fidel lo ve, se sorprende ver a su hermano allí que tenía 21 años. Y fíjese dónde es que pone a Raúl Castro: en el lugar de menos riesgo, en la azotea del Palacio de Justicia, para que disparara hacia el cuartel. No lo puso al lado de él en la posta 3, no lo puso en el hospital civil, que resultó ser una ratonera para aquellos 25 que fueron capturados allí.
No disparó Raúl entonces. No disparó porque cuando él es capturado, es sometido a una prueba de la parafina y según el teniente Camps, dio negativa. Es cierto que Raúl Castro fue arrestado y fue identificado por sus calzoncillos. Cuando lo arresta el teniente Vicente Camps, cuando le pidió que se quitara la ropa para ver si tenía alguna herida o magullón en el hombro, haber disparado un arma, vio que tenía calzoncillos atléticos puestos y dijo, este es de la ciudad, no es guajiro porque es una prenda que no usan los guajiros porque lo comparan a los bloomers de las mujeres. Mito número 3. Un plan brillante frustrado por el azar. La narrativa oficial dice que el plan de ataque, que incluía un ataque simultáneo al cuartel de Bayamo, falló por mala suerte. La verdad fue esta. Lo del ataque al cuartel de Bayamo fue casi una comedia. El plan dependía de cortar una cerca de metal. El problema, a este de acá, Nico López, se le olvidaron unos alicates. Estos artefactos eran necesarios para cortar una cerca de alambre de púas ubicada a un lado del cuartel, por donde debían entrar los asaltantes. Pero aquí la manipulación se vuelve aún más descarada. Después de 1959, la historia oficial nombra al olvidadizo Nico López como jefe de esa acción paralela. ¿Y quiénes fueron los verdaderos jefes? Pues estos tres de acá: Raúl Martínez Arará, Orlando Castro y Gerardo Pérez Puelles. ¿Y por qué los borraron de la historia? Porque en 1955 los tres rompieron con Fidel y denunciaron públicamente sus intenciones dictatoriales. Mito número 4. La frase inmortal pronunciada en el juicio. Es un lugar común en la historiografía oficial castrista y en la memoria popular de que Fidel Castro concluyó su célebre alegato de autodefensa en el juicio por los sucesos de Moncada con la icónica y desafiante frase: la historia me absolverá. La imagen es poderosa. Fidel acorralado, desafiando a la corte con un profético: la historia me absolverá. Pero lamento decirte que te engañaron otra vez. Castro nunca dijo tal cosa. Todo fue editado posteriormente. La frase "la historia me absolverá" solo aparece en la versión escrita del alegato. Castro redactó, reescribió y pulió extensamente este texto durante su encarcelamiento del presidio modelo de Isla de Pinos. Testimonios de la época, incluyendo los de algunos de los presentes en el juicio, así como la meticulosa investigación del historiador Antonio de la Cova, indican que la frase literal pronunciada por Castro fue algo mucho menos grandilocuente. Castro solo dijo: la historia definitivamente lo dirá todo. Fue un guión, no una improvisación. Se ha señalado por diversos analistas la notable similitud entre esta frase atribuida a Castro y un pasaje de la defensa de Adolfo Hitler durante su juicio en 1923 por el Putsch de Múnich. Hitler también apeló a la historia como la instancia que finalmente lo juzgaría y absolvería, una idea que luego plasmó en su libro Mein Kampf. Aunque no se trate de una cita directa o un plagio, la resonancia conceptual es digna de mención, pues hoy ya se sabe que Castro había leído el libro del dictador alemán. Mito número 5. La unidad monolítica. La propaganda castrista después de 1959 nos vendió la idea la imagen de un grupo de 160 jóvenes idealistas que, unidos como una roca, siguiendo ciegamente a su líder en una misión sagrada. Te engañaron una vez más. La unidad de la guerrilla tropa se fracturó en el momento en que Fidel reveló la verdad. La mayoría de los asaltantes no sabían que iban a atacar el cuartel Moncada. Creyeron que iban a una simple manifestación o a una acción menos peligrosa. Fue en la granjita Siboney, horas antes del ataque, donde Fidel finalmente reveló el objetivo real. La reacción no fue de apoyo unánime, fue de shock y disidencia. Inmediatamente una docena de rebeldes se negaron a participar, denunciando el plan como una locura, como un acto suicida. Y las deserciones no fueron solo de la tropa, fueron de piezas clave. Hombres como Ernesto Tisol, que había alquilado la propia granja, se acobardó al manejar su coche rumbo al cuartel y deliberadamente desvió una parte de la caravana, perdiendo a un grupo vital de hombres en la confusión. En Bayamo la situación no fue distinta. Hugo Gamejo, jefe de la importante célula de Marianao, desertó a último momento, abandonando a sus hombres. La supuesta unidad de acero era en realidad un castillo de naipes, sostenido por el engaño. Una tortura sádica desmentida por sus propias publicaciones, un liderazgo familiar inactivo, un plan amateur arruinado por un alicate y luego usado para borrar a los disidentes, una frase reescrita
y una unidad monolítica de mentiritas. Estos 5 mitos no son solo anécdotas, son los ladrillos con los que Fidel Castro construyó su leyenda. En Moncada fue real, la dictadura de Batista era real, pero la historia que se contó sobre ese día fue la primera gran obra de propaganda de un régimen que perfeccionaría el arte de reescribir el pasado. Entender cómo fabricaron estas mentiras y cómo ocultaron la verdad a plena vista, a la cara, nos hará entender cómo el poder en Cuba se ha mantenido durante más de 60 años. La historia oficial siempre debe ser cuestionada, porque si te mintieron sobre el primer día y te mostraron la prueba de su mentira esperando que no la vieras, ¿sobre qué más te han mentido? La pregunta no es solo qué pasó en el Moncada. La pregunta es ¿cuántos Moncadas hay en la historia de Cuba? Suscríbete, comparte este video y déjanos tu comentario. ¿Qué crees de los alicates de Ñico López? ¿Qué te pareció la prueba fotográfica que ya hemos mostrado? Nos vemos en el próximo video.